Iniciamos esta jornada con el tema facultad y alcance en el ámbito tributario municipal, a cargo de la licenciada Nancy Bolaños Moya. Ella es licenciada en Economía, con maestría en Comercio Internacional y Gerencia Pública. Quiero agradecer a la IT por la invitación para poder hacer esta presentación y decirles que sobre el tema de facultad y alcance en el ámbito tributario municipal podemos quedarnos hablando semanas, tal vez meses, porque es un tema bastante apasionante y con muchos puntos muy interesantes, muy importantes que se podrían tratar. Sin embargo, para los fines de esta presentación, quiero establecer que el objetivo de esta presentación es justamente hacer una descripción del marco normativo a través del cual los gobiernos municipales han asumido sus facultades en el ámbito tributario municipal, haciendo énfasis en las condiciones y las limitantes que la normativa les establece, ¿no? Y que deben cumplir al momento de crear sus tributos, lo cual va a determinar también el alcance de estas competencias, ¿no? Asimismo, se va a realizar un pequeño resumen de las experiencias que se han ido viendo en el transcurso de este tiempo, desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en la gestión 2009, para poder ver cómo ha ido avanzando el tema de creación de impuestos a nivel nacional por parte de los gobiernos autónomos municipales. En este sentido, vamos a iniciar con una introducción y considero importante poder establecer ciertos conceptos que todos ustedes los deben conocer, pero que creo es importante recordarlos a fin de poder establecer claramente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de facultades. En ese contexto, creo importante recordar qué son los tributos. Los tributos son la obligación en dinero que el Estado impone para poder obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, utilizando el poder tributario, y su contrapartida es el deber ético, político, social del individuo de contribuir para el sostenimiento del Estado. Como ustedes pueden ver en la presentación, el Estado lo que hace es, a través de lo que es la política tributaria, las normas tributarias y las administraciones tributarias, crear tributos para que la ciudadanía pueda contribuir, y a su vez también estos tributos que van al Estado puedan satisfacer las necesidades que la población le exige al Estado a través de lo que son bienes y servicios públicos. El poder tributario, que consiste en la expresión de la soberanía inherente a gobernar, también se transforma en lo que es la potestad tributaria. Esta potestad tributaria está plasmada en el hecho de que el Estado está autorizado a crear tributos en forma unilateral. Sin embargo, esa creación no es arbitraria en un Estado de derecho, sino que debe cumplir con ciertas condiciones para transformarse, y por este motivo esta potestad tributaria se transforma en lo que denominamos potestad normativa. La potestad normativa es la facultad estatal de crear, modificar, suprimir tributos a través de la emisión de normas que generen contribuciones que las personas deben entregar obligatoriamente al Estado, justamente para cumplir con lo que les había indicado anteriormente, que el Estado pueda atender las necesidades de la población. Por tanto, al existir esta potestad normativa que establece que es la facultad de crear impuestos mediante cierta normativa, decimos que no pueden existir tributos que no hayan sido aprobados o establecidos a través de una ley. Esto limita la coacción y respeta el principio de legalidad. ¿Cómo se clasifican los tributos? El Código Tributario Boliviano ya establece una clasificación específica en cuanto a lo que son los tributos y establece que está compuesto por los impuestos, que son tributos cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por la ley y que es independiente de la actividad estatal relacionada a los contribuyentes. Tenemos lo que son las tasas. Las tasas son tributos exigidos a quienes de alguna manera se benefician de una actividad estatal cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público. Tenemos las contribuciones especiales, que son beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales. Una característica principal de las contribuciones es que
se debe tener el destino de estos recursos debe ser específicamente a la financiación de la obra, para lo cual se ha establecido esta contribución. Tenemos finalmente las patentes municipales, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Estos tributos, sin embargo, para que puedan ser aplicados deben cumplir con ciertas condiciones, y para su correcta administración es necesario que se establezca el objeto gravable, el hecho imponible, identificar a los deudores, es decir, el sujeto pasivo de este tributo. Se deben determinar los elementos cuantificantes del tributo, como ser la base imponible, las alícuotas. Se deben identificar claramente las excepciones que se van a tener para el tributo y en qué casos no va a ser cobrado, puede ser una exención, una exclusión. Y asimismo se debe regular las funciones de la administración tributaria de manera que se establezca claramente cuál es el relacionamiento del sujeto activo, en este caso las administraciones tributarias, con el sujeto pasivo. En el marco de estos conceptos que hemos recordado, vamos a indicar y empezar a establecer de dónde surge la otorgación de facultades tributarias a los gobiernos municipales. El sistema tributario, que está compuesto por los tributos y todo lo que el marco normativo nos establece, proviene juntamente de un proceso de descentralización para la otorgación de las facultades tributarias municipales. Este proceso de descentralización, ¿qué implica? Supone una transferencia de funciones y competencias desde la Administración Central del Estado a las autoridades territoriales, regionales o locales, con el propósito de aumentar su autonomía y además el fortalecimiento de espacios y territorios, brindando una mayor autonomía, nuevamente reiteramos, y que permita además lograr una equidad en la distribución de los recursos, otorgándoles competencias a los niveles locales y además para que tengan capacidad de decisión y acción. En el marco de este proceso de descentralización y a través del tiempo, se ha ido consolidando el proceso autonómico, que se consolida con la aprobación de la Constitución Política del Estado del año 2009, y en el marco de todo este proceso es que paulatinamente se van otorgando facultades a los gobiernos tributarias, a los gobiernos municipales. Sin embargo, esta facultad no es totalmente autónoma. Debe cumplir con ciertas normas regulatorias para que se puedan ejercer esas facultades. ¿De dónde vienen las facultades otorgadas a los gobiernos municipales? Habíamos dicho que en Bolivia se ha ido produciendo un proceso de descentralización, el cual viene desde el año 1931, donde se realiza un primer referéndum, donde dentro de la Constitución se busca incorporar una ley de descentralización administrativa, donde justamente se plantea en uno de los puntos se pueda incorporar diferentes conceptos sobre lo que es el área tributaria. Ya en 1964 se reconoce el régimen de autonomía municipal y administración desconcentrada, y en el año 75 se crean las corporaciones regionales de desarrollo como polos estratégicos que permitan potenciar el desarrollo productivo a nivel local. Tenemos en el año 82 las demandas que promueven en realidad la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se establece ya la posibilidad de que se puedan elegir de forma directa los alcaldes y los concejales. Asimismo, en el año 93 se inicia el proceso de descentralización ya con una base municipal, donde parte de este proceso son las organizaciones sociales. Luego tenemos en el año 94 la promulgación de la Ley 1551 de participación popular. A partir de esta ley ya se establece específicamente como competencias municipales la administración de sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas técnicas y de aplicación general que emite el Poder Ejecutivo.
De la misma manera se establece como una facultad la administración de registros y padrones de contribuyentes, que son los elementos que le van a permitir a los gobiernos municipales lograr la recaudación de ingresos propios. Los ingresos municipales se los establece como el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, que estaba compuesto por la propiedad rural, a los inmuebles urbanos y a vehículos automotores, motonaves y aeronaves, y las patentes e impuestos establecidos por ordenanza de conformidad a lo previsto con la Constitución Política del Estado. Ya más adelante, en la gestión 99, con la promulgación de la Ley de Municipalidades, la Ley 2028, ya se considera la autonomía municipal como la potestad normativa, fiscalizadora y ejecutiva, administrativa y técnica que debe ser ejercida por los gobiernos municipales dentro de su jurisdicción territorial. Y una de estas potestades justamente es la facultad de generar y recaudar e invertir ingresos, que se refleja justamente en el ejercicio de esta potestad. Como competencias de los municipios, se les establece la de recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no tributario. Asimismo, se establece que todas estas competencias deben estar reguladas a través de lo que establece el Código Tributario y las normas tributarias vigentes. Asimismo, se hace una delimitación de lo que es el dominio tributario entre lo que es el gobierno central y los gobiernos municipales, ¿no? Están reconociendo a estos últimos el carácter exclusivo, como carácter exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a la propiedad de inmuebles, vehículos automotores, impuestos a la chicha con grado alcohólico e impuestos a las transferencias municipales de inmuebles y vehículos. Como ustedes podrán ver, acá todavía la facultad de los gobiernos municipales era la de cobrar y administrar, todavía no tenía la competencia de crear impuestos. Una diferenciación, se realiza también una diferenciación entre lo que son ingresos tributarios y no tributarios, y una de las características particulares de este proceso es que todas estas competencias tributarias deben ser ejercidas por los gobiernos municipales, dando cumplimiento a todo lo que establece el Código Tributario y en su momento la Ley 843. Es importante aclarar que en el caso particular de impuestos, esta competencia se constituye en una competencia derivada, toda vez que no nace de la propia Constitución, lo que no sucede en las patentes, que eso sí está considerado en la Constitución, en esa gestión, y por tanto se constituye en una competencia originaria. Ya en la gestión 2009, como que se marca un hito en el cambio de lo que es la otorgación de facultades a los gobiernos autónomos municipales. Se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, que profundiza todo lo que ha sido el proceso autonómico, el proceso de autonomía, otorgando en cuanto a lo que es la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas a los gobiernos autónomos, en el marco de su jurisdicción, su competencia y las atribuciones que les son otorgadas por ley. En este sentido, la Constitución Política del Estado es bastante clara al hacer una definición de competencias que deben ser consideradas al momento de asumir estas facultades. Tenemos las competencias privativas, que son aquellas cuya legislación y reglamentación no pueden transferirse y son propias del nivel central del Estado. Tenemos las competencias concurrentes, que son aquellas en que la legislación corresponde al nivel central del Estado y las facultades reglamentarias y ejecutivas corresponden a otros niveles. Tenemos las competencias compartidas, que son aquellas que están sujetas a una legislación básica emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la legislación de desarrollo que apoya a estas normativas deben realizarse a través de las entidades territoriales autónomas, en el caso que nos ocupa ahora, los gobiernos municipales. Finalmente se establecen las competencias exclusivas. Las competencias exclusivas son las que corresponden a un nivel de gobierno, y este nivel de gobierno tiene la posibilidad de legislar, reglamentar y ejecutar estas competencias, ¿no? Pudiendo transferir y delegar la reglamentación y la ejecución a otras instancias. Sin embargo, la facultad legislativa no puede ser transferida. En el marco de estas competencias exclusivas,
La Constitución Política del Estado, ya en el artículo 302, establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales crear y administrar impuestos de dominio tributario municipal, crear y administrar tasas y contribuciones especiales de dominio municipal, crear y administrar patentes de dominio municipal, debiendo además dar cumplimiento a la competencia compartida que se tiene con el nivel central del Estado y que está establecida en el artículo 299, en el punto 7 de la Constitución Política del Estado, que se refiere expresamente al procedimiento de cómo se deben crear, modificar impuestos en los gobiernos autónomos. Ya avanzando más adelante, en la gestión 2010 se aprueba la Ley Marco de Autonomías, que en realidad refuerza todo lo establecido en la Constitución Política del Estado, que en su disposición adicional primera establece que toda creación, modificación o supresión de tributos de las entidades territoriales autónomas deben ser creadas mediante leyes y que debe ser en el ámbito de sus competencias. Asimismo, la disposición adicional segunda establece que para la creación de estos tributos necesariamente debe existir un informe técnico emitido por la instancia competente del nivel central del Estado. ¿Y quién será la entidad que verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el parágrafo 1 y 4 del artículo 323 de la Constitución Política del Estado? En este marco también, en la gestión 2011, con la aprobación de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos de Regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, Ley 154, se establece específicamente como competencia de los gobiernos municipales la creación de impuestos para la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, excluyendo todo lo que es el pago de impuestos de la propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva. Luego tenemos el impuesto a la propiedad de vehículos automotores terrestres, la transferencia onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores, ¿no?, excepto la que está realizada por empresas jurídicas con el giro del negocio y aquellas empresas unipersonales, sociedades que tengan una actividad comercial. Luego tenemos el consumo sobre la chicha de maíz y la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no se constituyan en infracciones ni delitos. Como una norma que refuerza la otorgación de facultades a los gobiernos municipales, tenemos también que en el año 2014 se aprueba la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, que es una ley que tiene un rol supletorio en tanto los gobiernos municipales no tengan aprobada su Carta Magna. Esta ley lo que hace es definir la estructura organizativa y el funcionamiento de los gobiernos autónomos municipales. En este contexto, establece que los gobiernos municipales están conformados por dos órganos: el legislativo, que es deliberativo, fiscalizador y está representado por el Consejo Municipal, y que además tiene como competencia la emisión de leyes municipales en el marco de las competencias exclusivas que le otorga la Constitución Política. Y también tiene facultades para la emisión de resoluciones que permitan dar cumplimiento a sus atribuciones. Sumado a esto, se tiene el órgano ejecutivo, que tiene una facultad reglamentaria y que puede aprobar o emitir decretos municipales que permitan reglamentar las competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa y que deben ser firmadas por el alcalde y el secretario. Decretos ediles que pueden ser emitidos conforme a su competencia y deben estar firmados por el alcalde. Y finalmente, resoluciones administrativas municipales que pueden ser emitidas por diferentes autoridades del órgano ejecutivo del gobierno municipal en el ámbito de sus competencias. Estos dos órganos, de una manera general, son los que constituyen y conforman a los gobiernos autónomos municipales. La otorgación de facultades a los gobiernos municipales durante el transcurso del tiempo, como ustedes han podido observar, se ha ido dando de manera paulatina, pero el mayor énfasis que se ha dado en este último tiempo es el que se refiere a la creación de impuestos. Ya habíamos visto cómo se clasifican los tributos y dentro de los tributos están los impuestos.
Entonces voy a hacer énfasis en la creación específica de impuestos porque es la facultad que ha sido consolidada en realidad a través de lo que ha sido la aprobación de la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese contexto, para la creación de impuestos, específicamente, que ya habíamos hablado del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores, impuesto a las transferencias, a la chicha, al medio ambiente, para que los gobiernos municipales puedan crear estos impuestos y puedan ejercer esta facultad, tienen que cumplir con ciertas condiciones y respetar ciertas limitaciones. Esto que hace es definir el alcance de las facultades que la ley les ha otorgado a los gobiernos municipales y que al momento de elaborar proyectos de ley deben ser considerados, toda vez que así también lo establece la Ley Marco de Autonomías y también la Constitución, ¿no?, en cuanto a lo que es el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones que la norma les establece a los gobiernos municipales para poder ejercer su facultad de creación de impuestos? En una primera instancia, todo impuesto debe ser creado a través de una ley municipal. Esta ley municipal además debe respetar y considerar los principios constitucionales establecidos en el artículo 323, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, que son la capacidad económica de los contribuyentes, la igualdad, la progresividad, la proporcionalidad, la transparencia, la universalidad, el control, la sencillez administrativa y la capacidad recaudadora. Asimismo, estas leyes deben contemplar la estructura tributaria que establece el artículo 11 y 20 de la Ley 154, donde se debe incorporar dentro de la ley el hecho generador, la base imponible o de cálculo, la alícuota o tasa, la liquidación o determinación al sujeto pasivo, exenciones, deducciones o rebajas. Adicionalmente, esta ley debe contemplar e identificar claramente lo que es el objeto gravable y las posibles exclusiones que puedan existir, y además debe considerar todo lo que establece el Código Tributario relacionado a los tributos. Si bien estas son las condiciones bajo las cuales se pueden ejercer las facultades de creación de impuestos, también existen limitaciones, lo cual también permite establecer el alcance hasta donde los municipios pueden normar. Las limitaciones que se establecen en los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 154, que son coincidentes con el parágrafo cuarto también del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos municipales no pueden imponer tributos sobre hechos generadores análogos a tributos de nivel central o departamental. De esta manera tampoco pueden realizar una imposición sobre actividades de hechos y bienes que se realicen fuera de su jurisdicción municipal. Es decir, un municipio no puede normar sobre hechos que no ocurran dentro del municipio y sí dentro de otro colindante, podríamos llamar, o vecino. No se pueden crear impuestos que obstaculicen la libre circulación o el establecimiento de personas, bienes, servicios o actividades dentro de su jurisdicción. Tampoco pueden crearse impuestos que se generen dentro de su jurisdicción territorial, pero que sin embargo generen beneficios para quienes residen en su municipio, discriminando a personas que no son residentes del municipio. Además, se debe prever que no estén alcanzados por impuestos a la propiedad su transferencia o la sucesión a cualquier título de los bienes que son bienes inmuebles y bienes muebles sujetos a registro del Estado, de las misiones diplomáticas acreditadas en el país, de misiones consulares acreditadas en el país, organismos internacionales. Asimismo, todo convenio que haya sido firmado por el nivel central del Estado y que haya sido ratificado a través de una ley nacional también son de aplicación obligatoria para los gobiernos municipales. Entonces se debe considerar también estos aspectos al momento de emitir una ley para no incurrir en estas limitaciones. Adicionalmente, en ningún caso las leyes de creación
modificación o supresión de impuestos podrán establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributarios, establecer sanciones. Esto de acuerdo a lo que establece la disposición adicional primera de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Y además se debe respetar el principio de legalidad o reserva de ley que está establecido o especificado en el artículo 6 del Código Tributario, que establece que solo la ley puede crear, modificar, suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar base imponible y alícuotas o el límite máximo y mínimo de la misma y designar el sujeto pasivo. Solo la ley puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo, puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios, puede condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones, puede establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, establecer privilegios y preferencias para el cobro de obligaciones y establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. Obviamente en este caso no es aplicable a los municipios, pero es lo que establece el artículo 6 del Código Tributario. Asimismo, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 19 del mismo código, que establece que cualquier exención que se desee otorgar debe ser aprobada y establecida expresamente por ley, especificando las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que van a ser sujetos a esta exención, si es total, si es parcial, y el plazo por el cual se va a otorgar este beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que respetando este concepto, ningún gobierno municipal puede otorgar ningún beneficio sin que este haya sido aprobado mediante una ley. En el marco de estas condiciones y limitaciones, ¿cuál es el procedimiento que los gobiernos municipales deben seguir dentro de lo que es el marco normativo actual para poder crear sus leyes de impuestos? De acuerdo a la normativa vigente, toda iniciativa de ley puede ser propuesta a través del legislativo municipal, del ejecutivo municipal o a través de la ciudadanía. Cualquiera de estas iniciativas, venga de cualquiera de estas tres instancias, son puestas en consideración del órgano ejecutivo del gobierno municipal, quien debe realizar una evaluación y justificación técnica, económica y legal sobre la pertinencia de la aprobación o no de esa norma. En caso de que sea pertinente y se hayan hecho todas las evaluaciones correspondientes, se elabora el proyecto de ley y este proyecto de ley debe ser remitido al órgano competente para que emita el informe técnico que establece la ley Marco de Autonomías, que en este caso el órgano competente es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien deberá realizar una revisión de esta normativa para verificar el cumplimiento de los principios constitucionales, las condiciones, las limitaciones, la estructura tributaria y la clasificación de los hechos generadores. En caso de que existiera alguna observación, obviamente se retornará al municipio para que se subsanen estas observaciones, y en caso de existir un informe favorable, será remitida la ley con el informe técnico favorable nuevamente al municipio para que la ley pueda ser aprobada en el órgano legislativo, promulgada por el órgano ejecutivo, y para que pueda entrar en vigencia es una condición específica el hecho de que tenga que ser publicada. Toda ley, para que pueda tener efectos en la sociedad, tiene que ser de conocimiento de la sociedad y por tanto tiene que ser publicada. Una vez que la ley de creación de impuestos ha sido publicada, se debe remitir una copia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este tema de la publicación se debería considerar desde el punto de vista de lo que establece el artículo 3 del Código Tributario, que dice que la vigencia de una norma es a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ella determine, siempre que hubiese una publicación previa. Y de la misma manera el artículo 2 del Decreto Supremo 27310 establece que en tanto la administración tributaria no cuente con órganos de difusión propios, será válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación nacional.
el parágrafo 2 también del Decreto Supremo 27310 establece que en el caso específico de los tributos municipales, estos deben ser publicados en un medio de prensa de circulación nacional, y en caso de que no existieran, podría utilizarse medios locales, pero esto siempre y cuando no exista un medio de circulación nacional o local. Hasta ahí tenemos todo lo que es a detalle el procedimiento para la creación de impuestos, que es la facultad que ha sido otorgada a través de la aprobación de la Constitución Política del Estado. Ya les había indicado al principio de la exposición que en el caso de tasas y de patentes municipales ya se tenía la potestad de poder crear estos tributos. Entonces, en ese sentido, el procedimiento para crear estos otros tributos, que son también parte de las competencias de los gobiernos municipales, se rigen específicamente sobre lo que está establecido en el numeral 20 del artículo 302 y parágrafos 1 y 4 del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, y aquello que establezca el Código Tributario sobre esos tributos. En ese sentido, al igual que en los impuestos, todo proyecto de ley debe ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que se emita el informe correspondiente, y si es favorable se remitirá al legislativo para su aprobación. Posteriormente el Ejecutivo realizará la promulgación, y esta norma también debe ser publicada para que pueda entrar en vigencia. Después de todo lo expuesto en cuanto a cómo se han ido otorgando a los gobiernos municipales las facultades de crear, administrar, cobrar los tributos municipales, considero importante hacer una exposición general de las experiencias que se han ido viendo en el transcurso de este año desde la aprobación de la Constitución Política en cuanto a lo que ha sido la posibilidad de los municipios de asumir estas competencias tributarias municipales. Podemos decir que en la gestión 2011, 2 años después de la aprobación de la Constitución Política del Estado, son solamente 3 municipios quienes en esa gestión logran crear y aprobar sus impuestos, aprueban sus leyes. Sin embargo, estas leyes tienen una característica muy particular. Toman como base la Ley 843 y se incorporan algunos aspectos no muy grandes de modificaciones, de acuerdo a algunos aspectos que los municipios consideraban importantes implementar en esta primera experiencia, llamémoslo así, de aprobar sus impuestos. Entonces, incorporando algunas modificaciones que ellos consideraban pertinentes, lo que se ha hecho es emitir las leyes correspondientes y, desde este punto de vista, aprobar las leyes y crear los impuestos. Este proceso que han seguido los gobiernos municipales les ha permitido asumir sus competencias, es decir, apropiarse del tributo y tener la posibilidad de crearlos, modificarlos y suprimirlos, hecho que no sucedía antes. ¿Por qué? Porque estaban regidos a una norma de nivel nacional. El inicio de asumir estas competencias han tenido dificultades. ¿En qué sentido? En cuanto al cumplimiento de los procedimientos y los requisitos para elaborar la ley, y también para crear y modificar y suprimir los impuestos, lo que en muchos casos ha ocasionado una demora en la aprobación de sus normas. ¿Por qué? Porque para poder aprobar estas leyes tienen que cumplir con todas las condiciones y las limitaciones que habíamos expuesto anteriormente. Entonces, en ese sentido, los gobiernos municipales, al tener algunas dificultades al momento de elaborar sus normas, han retrasado de alguna manera la posibilidad de ejercer estas competencias. También otro tema es que, si bien al momento de que cumplieron con todas las condiciones se emite el informe favorable y se ha podido aprobar las leyes, también se han identificado algunas dificultades en la parte reglamentaria. En muchos casos, las definiciones, los conceptos en cuanto a la forma y condiciones de la determinación del tributo, de la liquidación del impuesto, no están claras. Entonces, y además no responde a las necesidades que los gobiernos municipales pueden tener y aquellas condiciones económicas de su jurisdicción. Entonces,
el hecho de que se haya tomado como referencia la ley 843, lo que ha hecho es que en muchos casos se repitan los errores que se ha tenido en esta, bueno, más que errores, tal vez vacíos que la ley 843 tenía, que en las nuevas leyes que han emitido los municipios no se han subsanado estos vacíos, ¿no? Entonces, esto que genera una duda razonable, llamémoslo así, para los contribuyentes en cuanto a cómo se debe liquidar el impuesto y cómo se lo debe cobrar. Por tanto, esto puede afectar la legitimidad del cobro de los gobiernos municipales. Por eso consideramos que es importante que se puedan tomar en cuenta estos aspectos y reglamentarlos y normarlos de la mejor manera posible, de la forma más clara, a fin de garantizar la legitimidad del cobro. Además, es importante indicar que cuando estos puntos no están claros y no se determinan de una forma exacta, ahí existe la controversia entre la administración tributaria y el contribuyente. Y terminamos en qué? En procesos de impugnación o procesos dentro de lo que es la autoridad de impugnación tributaria, quien va a ser la instancia que debe resolver en el marco de las normas que han aprobado los gobiernos municipales. Ya avanzando en estas experiencias, como podrán ver en el cuadro, si bien creo no se nota mucho las letras, el proceso de aprobación de leyes y el ejercicio de las nuevas competencias que la Constitución Política del Estado les ha dado a los municipios empieza en la gestión 2011, 2 años después de la aprobación de la Constitución Política del Estado. Como podemos ver, en 2011, tal como se dijo anteriormente, eran 3 gobiernos municipales quienes aprobaron sus leyes, y en el 2012 tenemos a 2 gobiernos municipales adicionales. Como podemos ver, pero Cochabamba inició solo aprobando lo que era el IPBA y el IPBI. Posteriormente tenemos en la gestión 2013 otros municipios que de a poco van asumiendo estas competencias, y podemos ver que en la gestión 2015 es el año donde mayor cantidad de gobiernos municipales han presentado sus proyectos de ley al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y han obtenido un informe favorable. La fuente de esta información es justamente la página web del Ministerio de Economía, donde establece que estos son los municipios que, bueno, hasta la fecha en que se realizó la presentación, eran los municipios que habían obtenido un informe favorable. Como podemos ver, el camino es largo y es lento, porque de 339 gobiernos municipales que existen en Bolivia, desde la aprobación de la Constitución hasta la fecha, 7 años más o menos, solamente 28 gobiernos municipales han obtenido ya un informe favorable y obviamente la posibilidad de poder aprobar su propia normativa. Entonces creo que queda un camino bastante largo por seguir para poder consolidar la apropiación de estas facultades. Para nosotros es muy importante hacer énfasis en este punto porque hablábamos que dentro de los principios que se tienen al crear impuestos, también el municipio debe tener la capacidad de cobro, la capacidad recaudadora. Y desde el año 98, que se empezó con vehículos, y hasta la fecha que ya se considera inmuebles, actividades económicas, tasas y otros ingresos, el RUAD ha sido la institución, llamémoslo técnica, que ha coadyuvado a los gobiernos municipales para realizar el cobro de una manera ágil y transparente, tratando siempre de mejorar lo que es la gestión tributaria. El RUAD es una institución pública descentralizada que diseña, desarrolla y administra sistemas informáticos para que los gobiernos municipales, en el caso que nos toca ahora, puedan cumplir con sus atribuciones conferidas por ley. Entonces se tiene una experiencia de 19 años trabajando con los municipios para poder realizar el cobro de tributos. Se han desarrollado muchos sistemas que son, como ejemplo, los que se presentan en pantalla, que han permitido a los gobiernos municipales realmente cumplir con sus atribuciones. ¿Cómo se ha ido plasmando este tema? Antes de la Constitución Política se desarrollaban sistemas en base a una sola normativa de nivel nacional, se desarrollaba un solo sistema informático, el que era usado de forma uniforme en todos los gobiernos municipales. A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, se cambia esta lógica de atención y de esquema, donde cada gobierno municipal puede generar su propia ley. Estas leyes son remitidas a nuestra institución para que se haga una evaluación técnica y ver qué ajustes se deben realizar al sistema,
y de esta manera empezar a parametrizar nuestros sistemas respondiendo a las necesidades de cada uno de los gobiernos municipales. Como una conclusión, entonces, de todo lo expuesto en esta presentación, se puede indicar justamente que toda la normativa que hasta la fecha se ha podido emitir en cuanto a la otorgación de facultades a los gobiernos autónomos municipales, le está brindando una posibilidad a los gobiernos municipales de mejorar, de crear tributos para mejorar sus recaudaciones y sus ingresos propios, fortaleciendo a los gobiernos municipales en cuanto a la toma de decisiones y la posibilidad de identificar las necesidades que tiene la población y su propia administración para mejorar sus recursos, porque estos recursos, estos requerimientos, una vez que son plasmados en una ley y utilizando tecnología, puedan ser puestos ya para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos, va a generar un incremento en las recaudaciones de los gobiernos municipales, lo cual se traduce directamente en obras para la población: salud, educación, limpieza, transporte. Y creo que en este marco lo que tenemos es un reto bastante grande. Todas las instituciones que brindan colaboración y apoyo a los gobiernos municipales, como será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Servicio Estatal de Autonomías, el Ministerio de Autonomías, las mismas agrupaciones municipales como la FAM, que deben contribuir a lo que es la capacitación de los gobiernos municipales, no solo en temas tributarios, sino también en lo que corresponde a política fiscal. ¿Esto por qué? Porque de las deficiencias que se han identificado, se ha podido ver que en muchos casos, no en todos, obviamente siempre hay diferentes niveles de conocimiento, los propios operadores, las autoridades requieren tener mayor información y tener claramente establecido cómo se crean los tributos, cómo se los cobra, cómo el contribuyente puede ejercer su derecho a petición y tener toda la información clara, porque esto, como les decía en algún momento, lo que va a hacer es legitimizar el cobro que se realiza de los tributos en el ámbito tributario municipal. Por eso considero que el reto es mejorar la capacitación y lograr que todas las autoridades y todos los funcionarios de los gobiernos municipales tengan claras las competencias, las condiciones, las limitaciones que tienen al ejercer sus competencias y tengan también respuestas claras para sus contribuyentes. Muchas gracias. Licenciada, la primera pregunta dice: si como empresa comercial dedicada a la venta de insumos agrícolas vende un activo fijo, vehículo automotor, cuando le toque realizar la minuta, ¿deberá pagar impuesto a las transacciones nacional o el impuesto municipal a las transferencias, considerando que en Santa Cruz hay una ley que grava ventas por personas jurídicas de los bienes sujetos al registro? Esta pregunta está relacionada a la siguiente, que también la voy a leer. Dice: en su condición de directora administrativa financiera del RUAT, ¿cuál es su opinión respecto al cobro del impuesto municipal a las transferencias por los gobiernos municipales de hechos generadores gravados por el impuesto a las transferencias, situación que genera doble pago de impuestos de un solo hecho generador? Bueno, yo creo que hay que considerar la jurisdicción donde se está realizando la transacción. Si son gobiernos municipales donde aún no se ha creado el impuesto, sigue vigente la ley 843, por tanto corresponde el pago de IMT si es que fuera una segunda, tercera, cuarta transacción. En lo que se refiere a jurisdicciones donde ya se han creado sus propias leyes, obviamente la normativa vigente establece que no están sujetos al IMT las empresas jurídicas que realizan actividad comercial, sean o no sean del giro del negocio. Por tanto, en el cumplimiento del marco normativo no correspondería el pago del IMT. Sin embargo, obviamente actualmente se tiene en vigencia una normativa tributaria que no ha sido interpuesta con un recurso y por tanto, mientras la norma esté vigente, también es de aplicación obligatoria. Gracias. Dice: ¿qué tan autónoma es la creación de leyes municipales si para emitir una ley esta debe ser aprobada por el gobierno central? A ver, dentro de la misma Constitución estábamos exponiendo y decíamos que si bien es
competencia exclusiva que tienen los gobiernos municipales de crear debe cumplir con ciertas condiciones, que es justamente la emisión del informe técnico por parte de la autoridad competente. Existe una sentencia constitucional, que no recuerdo el número, que establece que cuando se trata de competencias exclusivas no debería existir tal vez la participación de una instancia más que aquella que tiene la competencia exclusiva. Sin embargo, de la misma manera, esta sentencia constitucional no ha hecho absolutamente ninguna observación sobre la obligatoriedad de obtener el informe técnico dentro de lo que es el procedimiento para la creación de impuestos. Por tanto, al estar vigente y no haber sido sujeta a ninguna observación, también es de aplicación obligatoria. Gracias. La siguiente pregunta dice: ¿el impuesto sobre vehículos es aplicado donde se encuentra registrado el mismo? ¿Cómo podría establecer que este impuesto beneficia al municipio donde reside el propietario del vehículo? En realidad, todos los gobiernos municipales que utilizan los servicios del RUAP, que es de quienes sí puedo garantizar que sucede así, garantiza que el impuesto vaya al gobierno municipal donde el vehículo está registrado. No nos olvidemos que la normativa dice que el contribuyente establece su dirección jurídica, llamémosle así, o la dirección tributaria, y registra el vehículo donde reside normalmente. Entonces, independientemente de dónde se pague el impuesto, justamente a través de la red de cobro que tiene instalada el RUA con los gobiernos con los que trabaja, se puede pagar el impuesto en cualquier lugar del país, garantizando que en 24 horas esos recursos van a estar depositados en las cuentas fiscales del gobierno municipal donde el vehículo está registrado. Como les digo, esto sucede con todos los gobiernos municipales que utilizan los servicios del RUA, toda vez de que una de las premisas es justamente garantizar el cumplimiento de la norma y lograr que los recursos de un objeto gravable registrado en una determinada jurisdicción al momento de pagar sus impuestos beneficie a esa jurisdicción. Gracias. Dice, una limitante es el conocimiento de la normativa tributaria y la falta de personal que permite estructurar adecuadamente una administración tributaria capaz de enfrentar el reto de creación de impuestos. ¿Cómo debería reestructurarse la administración tributaria para hacer frente a esta debilidad, según su opinión? A ver, para empezar, creo que el cómo debe reestructurarse la administración tributaria tiene que responder a las características propias de cada gobierno municipal. Uno de los temas más importantes es justamente que en todos los gobiernos municipales quien genera los recursos son las direcciones de recaudaciones, las direcciones de ingresos. Por tanto, debería ser, a mi criterio personal, una de las unidades organizacionales más importantes del gobierno municipal, la cual debería ser fortalecida de mayor manera, en la medida que más se pueda, otorgándole los recursos necesarios dentro de sus presupuestos, porque como les digo, es el área que genera los recursos para los gobiernos municipales y a través de estos recursos se realizan obras. No podría dar una estructura específica porque, como les digo, responde a las necesidades y características de los propios municipios y también en función también a los recursos que tienen. Gracias. Finalmente, la última pregunta dice: ¿por qué cree que la Administración Tributaria Municipal Santa Cruz no cuenta con la tecnología adecuada? Página web, dice, en la que los sujetos pasivos puedan consultar procedimientos, normativa tributaria municipal, guías, etcétera, tal como impuestos internos y la aduana. Bueno, en realidad creo que en ningún momento dije que yo creo que no tiene la tecnología. De hecho, creo que toda administración tributaria, en cuanto a lo que es el cobro de tributos y también que trabajan con nosotros con el RUAT, los contribuyentes de todos estos municipios tienen acceso a información tributaria a través de la página web del RUAT y también a través de la página web de los gobiernos municipales. Muchos de los gobiernos municipales lo que han hecho es hacer enlaces con nuestra página de manera que puedan entrar a hacer consultas sobre temas tributarios, deudas tributarias, incluso pagos que se hayan realizado en cualquier entidad financiera. Si alguna persona quiere verificar si el pago que ha realizado
es correcto y está dentro del sistema, puede hacerlo a través de la página web del RUAC, que es obviamente uno de los servicios que nosotros también brindamos a los gobiernos municipales, no solamente el gobierno municipal de Santa Cruz. Sin embargo, ya también de iniciativa propia, cada uno de los gobiernos municipales dentro de sus páginas web, que los tienen la mayoría, van incorporando diferente información de interés de los contribuyentes. Entonces considero importante que en algún momento, como una sugerencia tal vez, los gobiernos municipales que tienen sus páginas web puedan hacer una revisión de qué normativa, qué información se está proporcionando a los contribuyentes y mejorarla, ¿no? Siempre en el ámbito de que el contribuyente tenga el conocimiento de por qué está pagando, cómo está pagando y para qué lo está haciendo. También la publicidad de obras creo que es bastante importante, porque ahí muestra los resultados de que la población tribute, porque es muy importante. Sin impuestos, sin el pago de impuestos, señores, no hay obras. Por tanto, creo que es importante ese tema de comunicación. Muchas gracias, licenciada Nancy Bolaños Moya, por la excelente participación en estas novenas jornadas bolivianas de Derecho Tributario, a quien les pido nuevamente un aplauso de agradecimiento por su aporte.